Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sol Profundo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. El enorme y misterioso vehículo que está escondido en algún lugar de la Antártida. Este vehículo fue visto por última vez en 1958. Probablemente está enterrado bajo metros de hielos y se encuentra uno de los vehículos más fascinantes, enormes y espectaculares de la historia, el Antarctic Snow Cruiser. Les cuento que en enero de 1940 un gigante llegó a la Antártida. Se trata de un vehículo totalmente diferente a cualquier otro construido hasta la fecha. Sus dimensiones eran inmensas, 17 metros de largo, 5 de altura y 6 de ancho. Su creador estaba convencido de que sería capaz de recorrer miles de kilómetros, propulsados por sus 4 ruedas de 3 metros de diámetro. Había llegado el momento de comprobar si el Antarctic Snow Cruiser pasaría a la historia como un vehículo que revolucionaría la inversión, o como uno de los más ingenuos fracasos según Cabo Volo. La Segunda Guerra Mundial era ya inminente en 1939 y una expedición alemana llevaba un año explorando la costa antártica. Aunque supuestamente la expedición tenía fines científicos, los americanos sospechaban que su verdadero objetivo era el establecimiento de una base para posteriormente proclamar la soberanía alemana sobre la zona. El gobierno norteamericano decidió financiar una expedición conjunta a la Antártida y habría 2 campos base, trineos tirados por perros, soportes y reconocimiento aéreo, radio y excavadoras, y por supuesto tractores para transportar los suministros. Al poco tiempo de iniciarse los preparativos, Thomas Fowler ideó un nuevo concepto de transporte. Físico de profesión, se había convertido en una figura reputada cuando en el invierno de 1934 y después de recorrer con un tractor 160 kilómetros, atravesando una gran ventisca y sufriendo temperaturas de hasta 57 grados bajo cero, rescató a una expedición. Fowler ideó el vehículo de transporte antártico ideal. Tendría que disponer de una autonomía de entre 6.500 y 9.500 kilómetros y ser capaz de atravesar grietas en el hielo de hasta 4.6 metros de ancho. Además, debería de poder transportar medios para la observación aérea, un pequeño avión cargado en el techo del vehículo, poder viajar todo el año y de forma interrumpida durante las 24 horas del día, moviéndose a no menos de 8 kilómetros por hora. Debería poder albergar una tripulación de 4 a 6 miembros, moviéndose a no menos de 8 kilómetros por hora. Debería poder albergar una tripulación de 4 a 6 miembros con habitáculos para poder dormir, comer, realizar experimentos científicos y transportar todas las provisiones para por lo menos un año. Por último, tenía que estar equipado con equipos de radio para estar en contacto permanente con los Estados Unidos y llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense. Una vez que acabó el diseño de Snow Cruiser, Fowler encargó su fabricación a Pullman Company, un conocido fabricante de materiales ferroviarios de Chicago. Tal vez por eso el vehículo final tenía un cierto aire de tren-cama. El gigante descansaba sobre 4 ruedas gigantes equipadas con neumáticos. En su interior podían dormir 4 personas y había un pequeño taller de soldadura, con un cuarto oscuro, una cocina y una sala de control.
Tanto el cuarto de radio como el de navegación era suficientemente grande como para albergar a todos los miembros de la tripulación simultáneamente. Aún así sobraba espacio para guardar todas las provisiones necesarias para un año, 2 ruedas de repuesto y 2 motores diésel, otros 2 eléctricos y 2 bombas hidráulicas. Los depósitos podían almacenar más de 16.000 litros de varios tipos de combustibles. La estructura del Pingüino, como también era conocido el Snow Cruiser, eran de vigas de acero de bajo encargón, material seleccionado por su resistencia a bajas temperaturas. La piel era de chapa de acero, escogido por ser un material ligero según los diseñadores. El costo total había sido de unos $150.000, casi 3 actuales. Sin tiempo para realizar grandes ensayos o pruebas, partió hacia Chicago para ser exhibido en público durante un día. Incluso con escolta policial, el trayecto fue por las calles de Chicago y creó numerosos problemas de tráfico. Luego fue llevado a Boston. El Soul Cruise congregaba multitudes por donde pasaba. En las carreteras principales, la policía tenía que cortar el tráfico porque el Soul Cruise ocupaba ambos carriles. El viaje estuvo marcado por una multitud de pequeños problemas mecánicos. La rotura de una rueda, problema con la que los circuitos de aceite o el recalentamiento del sistema de freno, que ardió en una oportunidad bajo una pendiente, y hasta la caída al río pasando por un puente demasiado estrecho. Finalmente, el 13 de noviembre, el Snow Cruiser llegó a Boston. Había recorrido 1.640 kilómetros, una media de 240 kilómetros al día. A la mañana siguiente fue embarcado en el North Star y al día siguiente empezaba su camino hacia la Antártida. En el viaje se le instalaron brújulas giroscópicas, pequeños generadores, el equipamiento de la cocina y el de la sala de máquinas. También se le equiparon las zonas de descanso y las de día. Al principio de enero de 1940, el Snow Cruiser llegó a su destino a Bahía de las Ballenas, en la Antártida. Bastó un corto trayecto sobre la nieve para comprobar que algunas de las suposiciones hechas sobre el comportamiento de la nieve no eran exactas. Las ruedas sin dibujo giraban sin control y se hundían en la nieve. Para sorpresa de Porter, la nieve no era compacta, sino que estaba bastante blanda y suelta. Los siguientes intentos por seguir avanzando aún dieron peores resultados. Las ruedas se hundían aún más y el cruiser quedó bloqueado. En uno de los últimos intentos de ese verano, el cruiser tardó 15 horas en cubrir una distancia de 1,5 kilómetros. Los periódicos lo llamaban el completo fracaso o dinosaurio sobre ruedas. El último intento fue a principios de primavera. Los circuitos hidráulicos estaban atascados. Tuvo una serie de averías en las bombas y en los fusibles. El Snow Cruiser había dado sus últimos pasos sobre la nieve. La máxima distancia que había cubierto era de 150 kilómetros. Todo marcha atrás, porque la tripulación había descubierto que yendo marcha atrás mejoraba la tracción. El Snow Cruiser demostró cuáles eran sus verdaderas virtudes, sus cómodos y cálidos habitáculos. Su sistema de calefacción funcionaba bastante bien y a la tripulación solo le bastaba unas mantas ligeras para dormir. Durante el invierno antártico, los científicos aprovecharon el tiempo haciendo algunos experimentos sismológicos, mediciones de rayos cósmicos y tomando muestras
del hielo a diferentes profundidades. A principios de 1941, la falta de fondos provocó la cancelación de la misión y con ella el retorno de la expedición a Estados Unidos. El Snow Cruiser quedó solo y abandonado. No se volvió a saber nada de él hasta que en 1958 otra expedición volvió a toparse con él. Aunque estaba cubierto por una buena capa de hielo, una caña de bambú marcaba su posición y ayudó a encontrarlo. El interior se encontraba tal como lo habían dejado su tripulación. Periódicos y revistas y cigarrillos estaban dispersos por su interior. Esta fue la última vez que alguien vio al Snow Cruiser. Las expediciones posteriores no encontraron ni rastros de él. Se especuló sobre la posibilidad de que la Unión Soviética lo hubiera rescatado y se lo hubiera llevado. Sin embargo, parece que lo más probable es que se encuentre en el fondo del océano o enterrado bajo una buena capa de hielo y nieve. A mediados de la década de 1960, una parte bastante considerable de la barrera de hielo del Ross y en la que se encontraba el Snow Cruiser se desprendió y quedó a la deriva. La rotura ocurrió muy cerca de la base americana de Little America, pero se desconocen en qué lado estaba el Snow Cruiser. Espero que esta historia les haya gustado. Les mando un fuerte y cálido abrazo.